Dice grabar. Bueno, ¿qué tal? En esta oportunidad, haciendo referencia a la clase anterior, donde veíamos el desarrollo sociocultural previo en el mundo andino, eso nos invita en principio a entrar ya más de lleno, digamos, en lo que se refiere al contexto incaico, ¿no? En este caso, hablar, por ejemplo, de algo que seguramente algunos pudieron leer y otros no, sobre el tema de la estructura del Estado incaico. Pero antes de avanzar con algunas características de eso que ustedes van a leer, quería traerles a colación esto que es como bien interesante y que nos habla sobre el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Esto de acá pertenece a un antropólogo, John Murray, quien, a partir de fuentes de carácter etnohistóricas, que hasta ese momento no habían sido consideradas como tales, por ejemplo, estoy pensando que hasta ese momento se utilizaban, por ejemplo, las crónicas, ¿no? Teniendo en cuenta los periodos y todo lo demás, John Murray encuentra que en los expedientes judiciales, por ejemplo, como así también en las visitas, que eran fuentes más bien fiscales o estadísticas, se podían como encontrar indicios bien interesantes que permitían reconstruir, en este caso, desde el punto de vista de lo económico, las prácticas de las poblaciones andinas en relación al tema del acceso a los recursos naturales. Entonces, este modelo, que él llama control vertical de pisos ecológicos, no es un modelo, digamos, pensado solamente por él, sino hay otros investigadores que también están muy interesados en este tipo de estrategias para acceder a los recursos naturales. Entonces, avanzando un poquito más sobre esto, tenemos que el mundo andino se caracteriza por diferentes pisos ecológicos, y como ustedes pueden observar en esta imagen, el hombre de los Andes, obviamente las mujeres también, han diseñado, digamos, diferentes tipos de estrategias, y han aprovechado, obviamente, los distintos niveles altitudinales de las faldas de los cerros a efectos de la promoción de actividades vinculadas con la producción agrícola. Entonces, como pueden ver ahí, dado que en lo que es la falda de los cerros, se van generando como pequeños microclimas, dado que el impacto del sol, como así también de las heladas, por ejemplo, de las mañanas, es distinto de acuerdo a la altura, uno puede observar acá que de acuerdo a la altura es posible el desarrollo de determinados tipos de cultivos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Fíjense en ustedes el inmenso paisaje que se observa aquí, que es un paisaje obviamente serrano, y pasemos a las referencias. Por ejemplo, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es posible la producción, por ejemplo, de pasturas, pero también, fíjense, en de determinados tipos de, en este caso, de papas. Hay chacras, huertas, dice también, ¿no? Con determinados tipos, digamos, de pasturas, y es posible allí el desarrollo de una ganadería, ¿no? En este caso. Fíjense en lo amarillo, es entre 3.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí, ¿qué se puede encontrar? Por ejemplo, plantas medicinales, la famosa muña muña, por ejemplo, el orégano, el nogal, que, ¿no? Y hay otras plantas ahí que van apareciendo. También algún tipo o alguna variedad de papas, ¿no? En todo caso veremos en alguna oportunidad que la papa es una planta que no requiere, en este caso, de agua, es decir, de riego, y soporta bajas temperaturas, ¿no? Y también, bueno, en algunos lugares, fíjense, el maíz, como así también la quinoa y la kiwicha. Fíjense, entre los 3.600 y 3.800 también papa, maíz, y hay otras, ¿no? La kiwicha, la iguayaray, que son más
plantas, digamos, se quiere, andinas y que quizá uno desconozca y capaz que uno está preguntando, ¿qué serán esas plantas? ¿No? Más abajo, entre los 2000 y 3600, zapallo, calabaza, frijoles, maíz, ¿no? Chulpi, lipta, sara o pacao, que son como, en algún sentido, como variedades, en este caso de papas, ¿no? Y abajo, más abajo, donde ya hay un microclima distinto, donde no impacta tanto la helada, por ejemplo, tunas, frutales como limón, durazno, etc. Entonces, cuando uno habla sobre pisos ecológicos, lo podemos ver como si fueran, en este caso, escaleritas, ¿no? Escaleras, que son en realidad estos pisos que tienen como determinado tipo de características geotérmicas y que son las que permiten el desarrollo de diferentes tipos de cultivos. Entonces, la pregunta, seguramente ustedes deben estar haciéndose, esa pregunta es, profesor, ¿y qué es el control vertical? Fíjense, la respuesta es la siguiente, es un ideal que compartieron muchos pueblos, reinos preincaicos de la zona andina, que tiene relación con un control económico simultáneo por parte de las etnias locales sobre diferentes islas ecológicas situadas a grandes distancias del centro de poder. ¿No? Si uno deconstruye esta idea del control vertical, en principio lo que hay que decir es que esto del control vertical no es una característica, digamos, si se quiere, incaica, ¿no? O una estrategia o a prácticas referidas con el control de los recursos económicos, digamos, si se quiere, sino que hunde sus raíces en ese pasado que nosotros hemos visto en la clase anterior. Tiene, dice también ahí, como para recordar, dice el control económico simultáneo, ¿no? Por parte de las etnias locales. Ya veremos en un esquema más claro respecto a qué se refiere, pero en principio quiero que ustedes anoten la idea de que en el mundo andino existe esta idea de, bueno, existe o se presenta un criterio de territorialidad totalmente distinto al mundo occidental, ¿no? En este caso, el criterio de territorialidad más bien es discontinuo, la idea de un territorio, ¿no? Que hay un núcleo poblacional por un lado, pero que ese núcleo tiene control en otro piso ecológico a grandes distancias, digamos, si se quiere, ¿no? En este caso. Por eso dice islas ecológicas que nos permite pensar o imaginarnos en ese pequeño territorio que está en medio del océano, por ejemplo. Bueno, en este caso, cuando uno habla de islas ecológicas, son, en este caso, dentro de un territorio, no en el mar, sino dentro de un territorio. Es una pequeña isla, es una pequeña marca, un pequeño territorio controlado por un centro de poder que está a varios días de distancia, ¿no? En este caso. Entonces, ahí tenemos como una primera definición. Fíjense que John Murray, que es el autor quien sostiene esta forma de explicar el acceso a los recursos naturales, dice, este es el sistema que permitió la subsistencia contra las adversidades climatológicas. Y claro, el tema es que cuando uno habla sobre las adversidades, en este caso económicas, lo que hay que decir particularmente es que, por ejemplo, cuando uno analiza particularmente la cuenca del lago Titicaca, que está ubicado entre 3.800 hacia arriba, sobre el nivel del mar, es un territorio, es un terreno muy agreste, cuya producción agrícola está muy supeditada a las inclemencias o adversidades climatológicas. Digo heladas, digo granizadas, por ejemplo, ahí precisamente se da esto que uno conoce como amplitud térmica, de día hace mucho calor, de noche baja la temperatura, entonces obviamente es un territorio que si bien es posible el desarrollo de una agricultura, pero no hay garantías de que frente a la posibilidad de una cosecha se la puede obtener al final, ¿no? Es decir, uno planta, pero no sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, en principio, frente a esas adversidades climatológicas, lo que hay que generar ahí es una estrategia para poder acceder a recursos naturales de otros pisos ecológicos de manera tal de garantizar la subsistencia de las poblaciones andinas.
asentadas en este lugar. Entonces, el concepto de los pisos ecológicos surgen, fíjense, por las características de altura y temperatura que poseía el relieve. Estos pisos ecológicos también se les conoce como pisos bióticos, pisos térmicos y pisos climáticos. Y ahí ustedes pueden ver entonces la altitud y los pisos térmicos, fíjense en ustedes ahí, donde quizás en las partes más bajas es posible el desarrollo, por ejemplo, del maíz, mientras que en las partes más altas, debido a las inclemencias del tiempo y a las bajas temperaturas, quizás la producción del maíz se ve como más restringida, ¿no? Este es un dato como para que ustedes lo vayan sabiendo. Entonces Profe, tenemos, Dani, sí, ¿podría agrandar la presentación? Porque se ve en miniatura, capaz que no lo puedan ver. ahí, ahí Ahí está. está, ahí se ve mejor. Ahí está, Espérame, gracias, profe. ya que estás, Agus, acá está, ¿no? Yo te voy a poner como, ¿qué te pongo? En co-anfitrión. Ahí está, Dale. ahí está. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahí es la cuenca del lago Titicaca, un lugar muy, muy hermoso, ojalá que en algún momento pueda ir. Esto de acá abajo es un cereal que se llama amaranto, pero lo que quiero que vean ustedes ahí es las características agrestes, digamos, si quieren, ¿no? No hay grandes árboles, como verán, hay como pequeños arbustos, pero que tiene que ver principalmente por las características del clima que hay allí y que ha provocado que estos pueblos busquen como estrategias para obtener recursos de otros lados, ¿no? En este caso. Entonces, eh, acá está. Acá también ven, también se aprovecha los microclimas que se generan a la orilla del lago Titicaca, y estos que ven ustedes acá, ven el suelo como que es arenoso, porque se aprovecha precisamente esa arena de la orilla, ahí se produce papas, ¿no? Ahí podemos ver entonces la producción de papas. En el mundo andino también, fíjense, acá tenemos como, no se ve tanto acá, pero son 600 variedades de papas, por ejemplo, que hacen alusión a un sistema de producción netamente andino, porque la papa, recuerden ustedes, es un producto más bien autóctono, es domesticada la planta en la zona de Tarapacá, la vez pasada le explicaba. Fíjense en la diversidad de colores que tienen estas papas, algunas más arenosas, otras más dulces, etcétera. Yo he probado algunas en particular, pero uno mira las papas y dice, bueno, ahí está la papa o papa frita o las hierro y todo lo demás, pero hay que pensar en los miles de años que tardó las comunidades andinas, o tardaron las comunidades andinas, en domesticar estas plantas, en mejorar las especies, en conocer las dinámicas agrícolas a través de calendarios, el tema del trabajo colectivo de la tierra en función de lograr un producto final. Es decir, detrás de este producto se esconde una larga trayectoria de conocimientos, de experiencias, de intercambios, que hacen posible que uno pueda ver esta hermosa foto y que hace referencia entonces a los pueblos andinos. Entonces, esto de acá, esta producción de la papa, quizás era posible en el mundo altiplánico, fíjense, en donde las inclemencias climáticas no afectaban bajo ninguna circunstancia el rendimiento, ¿no? En los territorios. Pero cuando hablamos del maíz, por ejemplo, allí sí podemos decir entonces que el clima afecta el rendimiento en cuanto a producción y eso evidentemente no va a determinar la sobrevivencia de los pueblos, ¿no? El texto que tomo como referencia es el de John Murray, Control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Un título muy, muy, muy lindo y muy sugerente. Entonces, volviendo a esto de acá, tenemos algunos datos, ¿no? Del amigo John Murray. Por ejemplo, él es un antropólogo norteamericano, pero que en realidad nació en Rumanía en 1916, por ejemplo. Tras emigrar, acá voy a reducir un poquito esto, tras emigrar, dice, en este caso, en su juventud y estudiar en ciencias sociales en la Universidad de Chicago, volvió a finales de la década del 30 a Europa, donde fue espectador e incluso participó en los conflictos como los de los Balcanes y la Guerra Civil Española al lado de las repúblicas, ¿no?
En 1941 realiza una fructífera expedición de trabajo en el Ecuador, que le hizo discutir el mundo andino, al que a partir de entonces dedicaría la mayor parte de sus esfuerzos. Entre el 68 y 1982 realizó una intensa labor académica en la Universidad de Cornell, donde formó a varias generaciones de americanistas, ¿no? El tema es que en función a su participación como ahí en la Guerra Civil Española, el famoso marcartismo le ha prohibido al amigo John Murray salir del país, en este caso. Entonces, él tuvo que buscar los modos, principalmente acudiendo a las bibliotecas, de reconstruir, apelando obviamente a la etnografía, esto que nosotros habíamos leído inicialmente cuando definíamos en una historia, y a partir de allí realizó una serie de investigaciones y por lo tanto este antropólogo es considerado como uno de los más importantes en cuanto a la impronta que ha dejado, ¿no? En este caso, fíjense. Entonces, si uno ha de avanzar con el modelo teórico, lo que hay que reconocer es que las poblaciones andinas han tenido una capacidad para poder adaptarse, en este caso, al mundo andino y su diversidad ecológica, ¿no? En este caso, lo digo bonito como para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, capacidad, dice los pueblos andinos, de lograr un control vertical de un máximo de pisos ecológicos, es decir, tenían el control de la sierra, tenían el control de la parte altiplánica, tenían el control de la selva o el control de las partes más bajas vinculadas con, en este caso, los océanos, ¿no? En este caso, uno dice, hay una idea de verticalidad, ¿no? De verticalidad, el acceso a cultivos, dice, de pisos situados a diferentes alturas. Hay una relación con el ideal de autosuficiencia, es decir, que se permite el acceso a recursos que no se daban en la zona nuclear, ¿no? Pero que en realidad, dice John Murray, esto es un ideal panandino, ¿no? Que es compartido por diferentes etnias distantes geográficamente entre sí y distintas en su organización económica y política. Y el otro detalle es que este ideal de autosuficiencia aplicado mediante estas estrategias de control de los recursos es de carácter preincaico, ¿no? No es incaico. Y ahí tenemos como los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Fíjense en la costa, hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, que se obtenían productos marinos, caña y palma. Es decir, acá para que quede claro, poblaciones ubicadas, qué sé yo, en los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, enviaban familias completas, que son llamados colonos o mitimais, a otros pisos ecológicos. Entonces, estas familias de los 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar enviaban familias completas hacia la costa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener recursos que no se conseguían en sus lugares de origen. Obviamente ese intercambio se daba a través del trueque o a través de otros sistemas manejados principalmente por los líderes étnicos. Entonces acá tenemos estos pisos ecológicos, ¿no? La costa, fíjense ustedes, la costa, tenemos también la zona Yunga, fíjense, tenemos la zona Quechua y la zona Suni, que es la zona más elevada, fíjense, ahí se puede obtener ganado, carne, lana, cuero, la quinoa, qué rica que es la quinoa en sopa, ¿verdad? El oyuco, que es un tipo de papas, de papín, y el ichu, que acá se conoce, les parece gracioso, paja brava se llama, que comen generalmente el ganado, en este caso las llamas, las alpacas, etc. ¿No? Mientras que en la región quechua, que es como la sierra central peruana, hay maíz, la calabaza, fíjense, la papa, y ahí también, bueno, el desarrollo en virtud del tema de la existencia de arcilla de cerámica. Y en la zona yunga, productos textiles, frutas, ají, y en la parte más baja ya les había dicho en general, ¿no? El tema de qué es lo que es posible conseguir. Entonces digo, y faltó acá, ¿no? Faltó la otra, la selva alta. ¿Qué se consigue de la selva alta? La hermosa selva alta, que sé yo, estoy pensando en Paucartambo, por ejemplo, o también en la selva paceña, coca, yuca, madera, frutas y plumas, que son productos que no se pueden obtener
ni en las zonas quechua, ni en las zonas más altas. Entonces, obviamente, uno entiende el tema del envío de gente hacia esos lares que se van a asentar de manera permanente, pero que jamás van a romper vínculos con sus comunidades de origen. Y de esa manera las comunidades logran el ideal de autosuficiencia. Fíjense ustedes qué interesante. Siguiendo con esto, a ver, acá tenemos como algunas características para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense, dijimos que las colonias, dice, cultivo llevado adelante por medio de la instalación de colonos, también llamados bigmas, en distintos nichos ecológicos, puna, valle. Comunidades que viven en los valles envían a la puna familias para, en este caso, obtener productos que no se podían conseguir en los valles. Esa es la idea que quiero que tengan en claro. Y la idea de las islas ecológicas están como ubicadas a una distancia prudente, 2 días, 3 días, 10 días del núcleo poblacional. Hay como enclaves monoétnicos, se llama, es decir, como es un ideal panandino, es decir, que no responde a una sola etnia, sino son varias etnias que proceden de la misma manera, ¿no? Muchas de ellas están como disputando esos pisos ecológicos y se van asentando y tomando como posesión, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, el enclave monoétnico es un centro abastecido donde queda el grueso de la población, fíjense, y se mantiene la sede del mando político. Y los colonos, como ya les dije, no pierden sus derechos en su núcleo de origen, por más que no habitaran nunca allí, fíjense en el detalle. Hay una distribución salpicada de las colonias, ustedes deben pensar en un amplio territorio, y pequeñas marcas que hacen alusión al tema, en este caso, de dónde se asientan los colonos, ¿no? Y dónde están asentadas, en este caso, los colonos, bueno, en relación al tema de los pisos ecológicos, ¿no? Entonces hay un concepto de archipiélago vertical, dado que uno mira el tema del mundo andino, y el mundo andino es así, ¿no? Siempre hay grandes elevaciones, entonces ahí está la idea de la verticalidad. No se ejerce, fíjense, en soberanía en los territorios intermedios, la idea de un territorio salpicado, es decir, en el intermedio, ¿quiénes son los dueños de esos territorios? No hay dueños, en realidad no hay soberanía ejercida sobre esos territorios. Hay un control directo de la colonia, ¿no? Que no es lo mismo que control político, en el que los recursos del lugar se obtienen por mediación del tributo, en el caso de los estados, y hay un carácter permanente de estos asentamientos, no está presente un único grupo, sino que son zonas multiétnicas, ¿no? Esto de acá, fíjense, ¿quién me puede explicar eso? Mientras yo me como una galleta, ¿puedo comerme una galleta porque estoy con hambre? ¿Quién me podría explicar eso? A ver. Este es como el juego del calamar, ¿eh? Si yo me termino de comer la galleta antes que ustedes me contesten, voy a comenzar a eliminar. Encargate, Agustín, de eso. ¿Quién me explica Profe, eso? Profe, Paola. Sí. no, yo creo que es que cosechan, por ejemplo, ¿no? A ver, no, empiezan desde la miel, madera, coca, maíz, van subiendo, van llevando la carga o la producción y después maíz, coca, mullo, guano y hasta que llegan hasta el Océano Pacífico o algo así, o nada que ver. Y no me spoileé el calamar porque todavía no lo vi. Bueno, pero yo no te quiero decir que el uno es algo por el estilo, no sé, no te voy a decir eso, ¿eh? Vos tenés que elegir cualquiera de las dos, pero uno no quiere decir, ¿no? que te va a dar datos sobre eso. ¿Está? Bueno, supongamos que hay comunidades que están asentadas en la cuenca del lago Titicaca, que es la parte de azul de arriba. ¿Lo ven ahí? Entonces, Sí. ahí hay poblaciones como las poblaciones lupacas, que son poblaciones aymaras, por ejemplo, estoy pensando en los collas, y hay otros más que hay ahí. Esos son núcleos poblacionales asentados de manera permanente que enviarán familias tanto hacia la costa,
fíjense que tienen que recorrer entre 10 y 23 días para obtener productos tales como el maíz, coca, mullo o guano, que no se consiguen en la cuenca del lago Titicaca. Lo mismo enviarán familias que se asentarán de manera permanente, ¿no?, en lo que es la selva, ¿no?, en ceja de selva, y allí van a conseguir maíz, coca, madera, miel. Mediante mecanismos tales como la reciprocidad, como el que ustedes leyeron, por ejemplo, o mecanismos tales como el trueque, esos productos van a llegar al núcleo central. Como el núcleo central, que es en el altiplano, se caracteriza por la producción de papa o se caracteriza por la producción de textiles, ¿no?, remitirán a esas poblaciones, que son las familias de colonos, esos productos, de manera tal que se garantiza, en este caso, la supervivencia de todo el grupo en particular. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno habla sobre el control vertical, se trata de la idea de cómo las poblaciones andinas van generando estas estrategias para obtener recursos naturales en otros pisos ecológicos. Esa era la explicación, digamos, ¿no? Entonces, dice la pregunta, ¿hay intercambios intraétnicos? Dice, en principio, entre las diversas colonias y el núcleo, sí. Sí, intraétnico es entre grupo y colonos. Estos están regulados por mecanismos no mercantiles, fíjense ustedes, ¿no? ¿Hay reciprocidad? Sí. La importancia, ustedes saben, del curaca, en lo que se refiere al tema de activar permanentemente estos lazos de la reciprocidad, ¿no? El curaca fue la figura clave, ¿no?, encargada de tal función. Hay otra cuestión ahí. Dice, ¿hay inexistencia de intercambio interétnicos? No, por supuesto, no hay intercambio entre etnias, sino el intercambio se da tan solo entre los integrantes de la propia comunidad, ¿no? Son detalles que quiero que ustedes los tengan en cuenta, ¿no?, como para analizar esto. No vamos a ver cada uno de los casos, porque no interesa y por el tema del tiempo, pero sí esta manera de conclusión del control vertical y pisos ecológicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, fíjense, esto es un macro sistema económico de etnias andinas, incluyendo la Inca, ¿no?, en este caso. Dos, podemos decir, probablemente fue lo que les permitió sobrevivir, ¿no? Porque la gente no solamente vive de la papa, por decirles, ¿no? Es decir, para complementar la dieta, debía de acceder a otros productos. Acá también tenemos otra idea. Según John Murray, ¿no?, cada zona contaba con una zona nuclear, como la que les mostré anteriormente, y en estas zonas habían también archipiélagos. Y los pisos ecológicos estaban desarrollados y controlados por los Mi'kmaq, que son colonos, ¿no?, en este caso, y que se cultivaban, fíjense, en coca, maíz, fruta, etcétera, presencia de salinas, y se talaban árboles para la madera, ¿no? Si ustedes piensan en el mundo altiplánico, no hay árboles ahí. Entonces la madera obviamente ha jugado un papel como muy importante, ¿no? Entonces esto les quería mostrar un poquito, como para que tengan ustedes una noción de lo que uno entiende como el control vertical de pisos ecológicos en este caso, ¿no? Bueno, muy bien. Esto entonces lo saco, dejo de compartir, y voy a compartir otro Power. Veamos si aparece. A ver si saco esto. Muy bien, vamos a compartir entonces este PowerPoint. Sí. Como para avanzar con algunas cuestiones de las que seguramente algunos pudieron leer y otros no. Acá les agrando la imagen, que es el texto de John Murray, perdón, de Nathan Bastel, que a propósito les cambié la fecha de presentación del práctico para el sábado a la noche, antes de que se vayan a bailar, ¿no?, en este caso.
Y que sepan que toda la actividad es individual, ¿no? Porque hay gente preguntando, ¿es individual o grupal? Y ahí les puso un cartel grandote que la actividad es individual. Entonces, un aspecto que vamos a analizar ahora es esto de las estructuras del Estado Inca, ¿no? Bachtel, su texto es muy interesante porque nos permite, en algún sentido, situarnos en algunos elementos de esa estructura, ¿no? Acá lo que ustedes pueden ver, ¿no? en la imagen, podemos decir que son como agentes de poder, ¿no? En principio el Inca, el Curaca y en este caso el Ayllu. Lo azul representa la idea de la redistribución, que es un concepto que seguramente ustedes lo habrán leído, y en la amiga Rostorowski, y lo que está en rojo es lo que se entiende por reciprocidad, esto que uno da a cambio de, fíjense, el Ayllu establece reciprocidad con el Curaca que actúa la voz por todos, ¿no? El encargado del bienestar de la comunidad, esa es su tarea, y el Ayllu en su contraparte le da fuerza de trabajo. Y lo mismo sucede en cuanto a la relación de Curaca e Inca, ¿no? Acá la azul implica estos procesos coactivos a través del tributo que permite que el excedente vaya a parar en manos del Inca y este lo redistribuye tanto al Ayllu como al Curaca, ¿no? Entonces esa es una idea inicial que quería traerle a colación. Aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, espérenme un ratito si lo vuelvo. Aspectos a tener en cuenta, ahí está. Primero es que hay que cuidarse, fíjense, de proyectar, ¿no? sobre la sociedad incaica categorías nacidas en nuestra sociedad. Había una discusión bien interesante que hay que tener en cuenta, es que este artículo o este libro fue escrito en la década del 70, cuando había una discusión respecto al tema o enmarcada dentro de la famosa Guerra Fría, respecto a qué tipo de modelo de sociedad era la incaica, ¿no? Y algunos decían era un modelo de sociedad socialista, decían algunos. Algunos decían feudal también, es decir, trataban como en ese contexto de discusiones académicas, trataban de encasillar, ¿no? a la sociedad incaica en esas categorías, ¿no? Obviamente un ejercicio académico que sucede aún en la actualidad. Pero lo que dice entonces Bachtel es que dejemos, ¿no? de proyectar o de pensar sociedades tan singulares como la incaica con conceptos que de repente forman parte del mundo occidental y que no tienen nada que ver. Esa es la referencia respecto a esta frase. Sí, lo que hay que decir, en todo caso, es que, ahí está una serie de palabras, cuando uno habla sobre el Estado incaico, habla sobre un modelo centralizador, es una entidad centralizadora, ¿verdad? Que con diferentes tipos de estructuras, como la burocrática, la militar, inclusive la estructura tributaria, va generando estos mecanismos que permiten la centralización del poder en manos de la figura del Inca, ¿no? De todas maneras, esta centralización respetaba las particularidades locales, ¿no? Cuando uno habla sobre particularidades locales, es, por ejemplo, que cuando una comunidad era dominada o conquistada por los incas, de acuerdo a sus políticas de colonización, por ejemplo, respetaban los jefes étnicos, ¿no? Dejándolos en su cargo, por ejemplo. En otros también podía pasar que a las huacas locales se las integraba al panteón, entre comillas, nacional, incaico, por ejemplo, estoy pensando en la Pachamama, ¿no? que más bien es panandina, digamos, en este caso. Entonces, cuando uno piensa en el modelo inca, es una organización consciente y racionalizada de la sociedad,
¿no? Responde más bien a una especie de plan ideal, más que una realidad. Esto lo podemos ver más adelante. Lo que ha tratado el imperio incaico fue armonizar las instituciones preincaicas con su esquema unificador. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre los horizontes? El temprano, medio y tardío. Cuando uno habla sobre el horizonte tardío, obviamente habla sobre un momento en donde hay un proceso de integración de la cultura, ¿no? En este caso a través de la política. Entonces, en este caso nos hallamos, dice, ante la presencia de una sociedad homogénea, no nos hallamos, dice, ¿no? Ante una sociedad homogénea, sino todo lo contrario, habla sobre una superposición de instituciones que se reorientan hacia las particularidades locales, no siempre integradas dentro de la unidad teórica del imperio, ¿no? Entonces son como reflexiones como bien interesantes, ¿no? Para seguir avanzando y pensando, en este caso lo incaico. Este tema me gusta mucho. En el mundo andino hay dos sistemas de producción que son predominantes. El primero de ellas, o el primer sistema, es el sistema de la papa. Y el segundo sistema es el que se refiere al maíz. La papa es una producción, ¿no? Autóctona. ¿Por qué? Porque su origen radica en el mundo andino. La papa está más bien asociada a la subsistencia de las comunidades andinas. Recuerden que la papa es una planta que no requiere de riego, se da en cualquier altitud, hay 600 variedades de papas, le decía en algún momento. Entonces, cuando uno piensa en la papa, debería pensar en el ayllu, ¿no? Y todo lo que ello implica en cuanto al sistema de trabajo, en este caso cooperativo, por ejemplo. Y hay un concepto que está vinculado con el ayllu, con la producción de la papa y todo lo demás, que es el concepto de la reciprocidad. En cambio, el maíz es una planta sagrada, es una planta alóctona, es decir, traída del mundo mexicano. Más bien, digamos, el maíz es una planta muy delicada, que requiere del riego, requiere de la intervención de la mano de obra, y en el contexto andino más bien es una producción manejada estatalmente, fíjense, por el Estado. Y a diferencia de la papa, que está más bien orientada a la subsistencia, el maíz tiene, en cuanto a su uso, diferentes tipos de propósitos. Digo, propósitos religiosos, ¿no? Porque del maíz deriva la chicha, por ejemplo. Cada vez que hay un casamiento, ¿no? En el intercambio entre las familias, fíjense, se obsequia una mazorca de maíz, por ejemplo, y también el maíz es cultivado por el Estado con fines militares, ¿no? Uno dice, cuando uno dice esto es para mantener, ¿no? Las tropas, para mantener los mitallos, que son los tributarios, digamos, en este caso, del Imperio Incaico. Entonces acá tenemos dos sistemas de producción, la papa y el maíz. Entonces, como ya les dije la vez pasada, el Estado inca no introduce nada nuevo, ¿verdad? Pero impone formas sociales y políticas que modifican su sentido y su escala, ¿no? Esto como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, ahí está el tema de la agricultura, ¿no? En primer lugar, hablando de la papa, pero en segundo lugar, hay que ser cultivos en graderías o sistemas de andenes, ¿no? Que es lo que ven acá, ¿no? Estos de acá son sistemas de andenería, no se ve muy claramente todo el sistema vinculado con la irrigación de estos andenes de cultivo. No, su ubicación no es al azar, sino que responde al hecho de que allí hay un microclima, tiene que ver con el acceso al agua, pero para la construcción de esos andenes de cultivo se requieren de fuerza de trabajo, la movilización de la fuerza de trabajo. Fíjense. Entonces, ahí está, ¿no? La diversificación del cultivo de la papa y el maíz, y el tema inevitable para hablar acá, que es el mecanismo del regadío. Acá está el maíz, fíjense que también tienen como sus variedades, ¿no? En cuanto, ¿no? Uno lo puede observar a través de los colores ahí. En la parte más elevada está Pisac, y el tema de cómo los incas, al igual que los pueblos preincaicos, mediante el conocimiento han aprovechado los pisos ecológicos
o los diferentes niveles altitudinales, ¿no? En este caso, estos campos de cultivo están dedicados principalmente a la producción del maíz en grandes cantidades, ¿no? Y las imágenes de al lado son imágenes de Huampoma de Ayala, que muestra que el tema de la agricultura es una actividad que había sido realizada tanto por hombres como por mujeres. Fíjense en el sol, siempre está presente en esas imágenes. En la primera parece que están cultivando papas, mientras que en la segunda, bueno, hay otro tipo de productos, ¿no? También igualmente andinos. Esto sí lo analiza John Murra, perdón, sigo con Murra, Bastel, que habla sobre la propiedad, régimen de tenencia de la tierra, ¿no? Hay una ficción de la propiedad, ese es bien interesante, una ficción legal, en la cual, fíjense, el Inca, se supone dueño de tierras, ganados y mujeres, ¿no? Una vez conquistados esos territorios. Y les concede tierras, ganado y mujeres a las poblaciones campesinas, ¿no? A efecto de generar este vínculo de obligación recíproca. Obviamente que esto es una ficción, es decir, no hay nada por escrito y nada de esto es verdad, sino que se genera la idea de esta propiedad ficticia, digamos, si se quiere. Entonces, bueno, eso es un detalle, ¿no? Después tenemos el Ayllu, otro concepto que habíamos mencionado la clase pasada. Decimos que el Ayllu es un grupo de parentesco teóricamente endógamo, de descendencia patrilineal, que posee un territorio determinado, en este caso es la marca, ¿no? Y por último hay un concepto bien interesante que es el AINI, que es la idea de la pata, perdón, de la ayuda mutua, que la vez pasada decía de la pata chullita, ¿se acuerdan? No sé si se acordaban. Uno camina sobre los dos pies, pero hay un rengo que siempre aparece en el camino y que no le funciona ese pie, entonces ¿cómo camina? Medio chueco, ¿no? Entonces ese tiene la pata chullita porque no puede mantener su equilibrio y su pie, digamos, es inestable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lo que se refiere al esquema de la tenencia de la tierra, ¿no? Y de los rebaños, lo que se observa, según el amigo Bastel, es que hay un entrecruzamiento de derechos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere al tema de las tierras, tenemos tres tipos de tierras, fíjense en ahí. Primero, tenemos las denominadas tierras del Inca, que son A, las tierras del Estado cultivadas en común por los miembros del Ayllu, B, las tierras de las panacas, que son las familias reales, en este caso las panacas, y las tierras del Inca. En segundo lugar, tenemos otro tipo de tierras, que son las que pertenecen al curaca. La pregunta que se hace Bastel es si su tierra era propiedad privada, en principio. Recuerden ustedes que esa era más bien una característica propia del mundo occidental, ¿no? Y el tercer tipo, ahí en relación al tema de las tierras, ¿no? Porque acá lo que falta están las tierras del Inca, que serían estas de acá, las tierras del Curaca, y si no me equivoco también están las tierras del Ayllu, que no son mencionadas anteriormente, ¿no? De la misma manera, el ganado también atraviesa por todo un proceso de división tripartita. Son el ganado que pertenece al Inca, el ganado que pertenece a los curacas y el ganado que pertenece a las comunidades indígenas, ¿no? En este caso. Acá se ve más claro, ¿no? Primero es que el Ayllu, fíjense, tiene derechos particulares sobre los bienes familiares, derechos más amplios sobre la tierra y rebaños de la comunidad, nada más. El curaca también tiene derechos particulares sobre un patrimonio familiar, pero tiene derechos superiores sobre la comunidad. El Inca, ¿no? Tiene derechos específicos sobre tierras y rebaños, y tiene lo que se llama un derecho eminente sobre el imperio, esto de creerse en términos ficticios en el dueño de las tierras, de los rebaños y de las mujeres. Entonces ahí tenemos la confluencia, en este caso, a ver, me esperan un ratito, en este caso de tres tipos de derechos, ¿no? Vayan viendo la otra, la que sigue, que son conceptos que quizá alguien de repente me puede explicar. A ver.
Ahora sí. Dani, ahí está. Sí, ¿te animás? Ahí estoy, ¿no? ¿Quién se anima a explicarme eso mientras me como otra galleta? ¿Qué es la reciprocidad? ¿Alguien quiere escribirlo? Profe, ¿Mm? la reciprocidad es entendida como la prestación de servicio e intercambio de bienes Ujú. en un sistema organizativo. Sí. Más que intercambio de bienes, en el contexto andino, recuerda usted, ¿qué era lo más importante, la tierra o la fuerza de trabajo? Eh, Fuerza de trabajo. Ujú. Por el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? En este caso. Entonces, en el estado inca tenemos que hay dos principios, que es el principio de la reciprocidad, que tiene un sentido asociado al principio de la redistribución. Esto de la reciprocidad, para que entiendan, la idea es dar algo a cambio de. Y en el mundo andino, dar algo a cambio de no debe ser pensado en términos capitalistas, ¿verdad? Uno piensa en un regalo, ¿no? De cumpleaños, que a propósito es en diciembre el mío, ¿no? Digo, en el sentido de que yo doy un regalo y, bueno, mi intención es que me devuelvan, ¿no? El mismo regalo o algo más valioso. Eso es más capitalista. En el caso de la reciprocidad, es algo que uno da a cambio de, y en este caso es fuerza de trabajo principalmente. Y el tema de la redistribución es un principio más bien de carácter estatal. En este caso, eh, lo que hay que decir es que el Estado, mediante mecanismos coactivos, que tienen que ver con el tributo principalmente, absorbe gran parte del excedente que es redistribuido, digamos, en este caso, en las comunidades o a los curacas, ¿no? Entonces, en lo que se refiere al tema de la circulación de bienes, teniendo en cuenta el tema de los tipos de Profe, tributos que hay, ¿no? Sí. ¿Quién habla? Hernán, hola, ¿me Sí, escucha bien? perfecto. ¿Y qué entiende o qué se entiende por el tributo? Recuerda usted Acá. que el tributo en el mundo andino se cumplía con el tema de la fuerza de trabajo, ¿no? La mano de obra era organizada a través del sistema de la mita, en este caso, y había como diferentes tipos de tributos. ¿Recuerda usted cuáles eran? No me acuerdo. ¿Quién Sí, se sí, acuerda? pero no me ¿Quién se acuerdo. acuerda sobre eso que leyó el texto? Habían como diferentes tipos de tributos. En fuerza de trabajo, había tributo textil, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, la manera de cómo circulan los bienes en el mundo andino no es a través del comercio, sino es a través del trueque o a través del tributo, ¿no? Hay una circulación limitada, ¿no? Porque hay un intercambio más bien de carácter. Ahí hay alguien que puso, anoten esto, dice, bueno, que la pregunta del parcial es final, efectivamente, sí, sí. Entonces, las características, dice, los campesinos deben tributo también al curaca, no solamente al Estado incaico. Los tributarios, ¿quiénes son? Son aquellos que aportan la fuerza de trabajo, pero de acuerdo con el principio de reciprocidad, la obligación se confunde con el derecho a la tierra de la comunidad, en este caso, ¿no? Dado que el Inca es un Estado benefactor, a mí me concede la tierra,
pero a cambio de eso, no le doy yo tierra, sino a cambio de eso, ¿qué le doy? Le doy fuerza de trabajo. Por eso dice, la obligación del tributo se confunde con el derecho a la tierra, ¿no? Es como una especie de pacto de reciprocidad en donde el Inca le reconoce el derecho a la tierra a las comunidades a cambio de fuerza de trabajo, ¿no? Y las comunidades no generan ningún tipo de obstáculo en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Es un pacto ficticio, ¿no? ¿Quiénes están exceptuados del tributo? Fíjense ustedes ahí, los curacas, porque son los líderes étnicos, y hay sí un tributo especial, que es el pagado por los artesanos, ¿no? En este caso, ahí están, ¿no? Algunas características vinculadas con el sistema tributario. Entonces, la población prestaba su fuerza de trabajo, fíjense, en las mitas, organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido, ¿no? El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso en zonas muy lejanas, ¿no? Ahí no sé si pues, se puede ver bien, a ver, creo que lo voy a achicar un poquito. Ahí está, para que se vea un poco mejor. Más chiquito todavía. Ahí está. Fíjense, a través del trabajo en la mita, que es un sistema más bien organizativo, lo que se producía en términos de excedente iba a parar, en este caso, al Inca, ¿no? Y quien se encargaba de redistribuir esos recursos, tanto al curaca como a las comunidades, ¿no? Este mecanismo lo conocemos con el nombre de redistribución. No sé qué hay ahí. Veamos si va ahí. Entonces, el principio de la reciprocidad, este es como para que ustedes lo anoten, se revela, dice, como la matriz de intercambio de bienes, ¿no? Yo doy algo a cambio de, en este caso, lo cual nos hace pensar el por qué en el mundo andino no existe, en este caso, el comercio. Dice, implica el concepto del tercero incluido, ¿no? El tercero nace de la reciprocidad, no yo doy a cambio de, en este caso. ¿Está? Yo doy a alguien y alguien qué cosa me da. Ahí está incluido el tercero. El tercero, bueno, también acá dice que se ubica en el medio de los contrarios, equidistante, neutro y trascendente. La reciprocidad es la cuna del ser social, de la conciencia y del lenguaje, y aquí comienza lo que no tiene medida y no puede ser ciencia, ¿no? Se da por un consenso más bien de carácter social. Esto de acá, lo que ustedes pueden ver es lo que decíamos hace rato, el tema del trabajo colectivo de la tierra. Fíjense, tanto hombres como mujeres se dedican a las tareas agrícolas. La parte de abajo, verán que tienen un instrumento en la mano. Ese instrumento es la famosa pala andina, la taquitaquia, así se llama, que sirve para dar vuelta a los terrones de tierra. Fíjense ustedes. En la parte del medio parece que están cosechando cebollas, ¿no? Se encuentran las mujeres, ¿no? Y en la parte de arriba también están realizando la tarea, en este caso de manera comunitaria, ¿no? Acá, dado el declive del terreno... Profe, perdón, ¿cómo se llama la pala? Taquitaquia. Ah, bien, gracias. Ese es el instrumento andino que se utiliza en la parte de arriba también. Como al ser una ladera, generalmente los tractores no pueden entrar a esos lugares, entonces se sigue apelando en la actualidad a ese tipo de trabajo de la tierra, ¿no? Siempre pensado en el nivel de lo comunitario. Entonces, fíjense, hablando sobre el tema de las obligaciones para el Estado, está lo que le decía anteriormente, ¿no? Primero, el trabajo colectivo de la tierra, fíjense, es una apuesta al servicio del Estado y del curaca, de los vínculos de solidaridad del Ayllu, en este caso. Cuando uno piensa en el trabajo colectivo de la tierra, piensa desde el punto de vista agrícola, una gran cantidad de mano de obra derivada a los campos de cultivo que pertenecen, en este caso, al Estado. A la construcción de un puente o construcción de caminos, o a la presencia, digamos, en este caso, de mano de obra destinada a
conservación y mantenimiento, por ejemplo, de los sistemas de regadío, ¿no? Son todos aspectos vinculados con el trabajo en la tierra. La MITA, que es un sistema de prestación rotativa, fíjense en los tributarios, son reclutados para un trabajo personal y periódico para el ejército y las grandes obras. En el AYU, los que quedan cultivan los campos de los tributarios ausentes. También los curacas se benefician con la MITA, ¿no? En el AYU, entonces, los que quedan cultivan los cultivos de campo de los tributarios ausentes y también los curacas se benefician con la MITA, ¿no? El sistema, bueno, en principio para aclarar, ¿quiénes son los tributarios? Si lo decimos de un punto de vista práctico, son aquellos que tienen entre 18 y 50 años. También, si lo pensamos, son aquellos que están casados, ¿no? Los casados. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo siempre se hace de a par, hombre y mujer. Entonces, ya saben que el curaca no cumplía con el tributo, pero eso no significa, el hecho de ser tributario no significa que hayan otras personas de otras edades que no cumplieran tareas para con la comunidad. En realidad, todos deben de trabajar. Entonces, en este caso, la MITA, bueno, se recluta entonces los tributarios que van temporariamente, porque en algún momento dejan de cumplir con esa tarea, van a cumplir funciones en el ejército, van a cumplir funciones en la construcción de puentes, de caminos, de templos, etcétera, ¿no? Fíjense en ustedes una pregunta que queda acá es, profesor, ¿y qué pasa con la gente que se queda en las comunidades? ¿No? Esas se van a activar también la idea de la reciprocidad, porque se van a dedicar a cultivar, además de sus propias tierras, las tierras de aquellos que están cumpliendo con la MITA, ¿no? A eso se refiere, dice en el AYU, los que quedan cultivan los campos de los tributarios ausentes. Es decir, que cuando el tributario, que cumplía tareas para el Inca, retorna a sus comunidades de origen, sus campos no están bajo ninguna circunstancia abandonados, sino que han sido conservados y mantenidos por las propias comunidades, en este caso por los parientes solidarios. El otro tributo es el tributo textil, fíjense en la materia prima estatal. ¿Qué significa esto? Que la materia prima la daba el Estado a las comunidades indígenas, quienes debían de convertir esa lana, por ejemplo, en un tejido, ¿no? Entonces ahí está la tarea a la cual estaban abocados aquellos que debían cumplir con el tributo textil. Y el tributo, como ya les dije, consiste en fuerza de trabajo, ¿no? El tributo conserva un carácter local, si bien hay centralización de los bienes por parte del Inca y redistribución posterior, ¿no? Siempre el carácter local es lo que va a predominar. Y la parte más grande de las reservas se consumen también localmente, por eso cuando ustedes leyeron un poquito sobre los graneros, ¿no? En el caso del texto de Rostorovsky, habla sobre esta importancia entonces de conservar estos productos, ¿no? Este excedente, ¿no? Entonces el tributo dice pesa colectivamente sobre cada ayllu. ¿Qué significa eso? Que el tributo no recae en una persona en particular, sino en el conjunto de la comunidad, para lo cual obviamente el curaca juega un papel importante en cuanto a la supervisión. Hay un proceso, dice, dialéctico, Bachtel, circulación de bienes, refuerza la inmovilidad social y vincula, en este caso, la comunidad al conjunto, ¿no? Detalles que ustedes, en principio, van a poder leer en el texto de Nathan Bachtel. Muy bien, ahí había como preguntas. ¿Subirán este Power? Bueno, sí, en todo caso lo voy a subir, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. 19:39. Tengo uno más y terminemos a las 20, ¿les parece? ¿Quieren terminar a las 20? Bueno, este de acá me parecía como muy importante también traerlo a colación, porque hablaba sobre los principios organizativos en el mundo andino. Y este concepto que pido también en el práctico para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Profe, Sí, sí. yo quería preguntarle, ¿qué entiende
¿O qué entiende usted por una red conceptual? ¿O cómo se armaría una, digamos? Porque me había quedado la duda, porque había hecho un cuadro comparativo y bueno, había desaprobado, entonces no sé cuáles serían más o menos, ¿no?, los criterios para que cumpliría una red conceptual para usted, antes de Si, que pasemos a lo demás, digamos. si usted busca en, en la web cómo se hace una red conceptual, allí aparece en primer lugar los mecanismos o los procedimientos. Pero para que usted entienda muy bien qué es una red conceptual, es eso, es una red que tiene una lógica, ¿no? Una lógica conceptual que aparece obviamente a partir de la lectura de un texto. No le voy a decir a usted que señale primero las ideas principales y secundarias y que distingue en principio los conceptos. Eso usted ya lo sabe desde el principio, ¿no? Entonces, lo que sí la red conceptual tiene un núcleo central, un concepto central, del cual derivan, en principio, otros conceptos. Y a la vez de esos conceptos, uno puede generar una red superior vinculando con otros conceptos. Una red conceptual lleva conceptos, no verbos, no palabras vinculadas con el aspecto de lo calificativo, ¿no? No pronombres, bajo ninguna circunstancia, entonces tan solo son conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces un concepto, por ejemplo, sería, en este caso, dualidad. ¿Está? Dice, la imagen que los hombres andinos tenían del mundo se basaba en la noción de dualidad. Esta característica no es tan solo propia del mundo andino, sino también es propia también de otras civilizaciones, ¿no? Como para tener en cuenta. Por ejemplo, a través de los relatos y de las crónicas, los dioses y héroes siempre actuaban en pareja. Si uno mira las imágenes de la producción agrícola en el mundo andino, tenemos hombre y mujer. Y lo mismo con el ejemplo de la pata chuyita, ¿no? Si un hombre cambia de estado, digamos, ¿no? Y pierde a su pareja, está en una situación, digamos, de cierto desequilibrio, se ha roto su aini, se llama en este caso. Entonces, el espacio, en virtud de esto, está dividido en dos. Fíjense, hay una arriba y una abajo, puede ser una izquierda y derecha. Esto se conoce arriba y abajo como Anán y Urín, y Choc y Aliauca, izquierda y derecha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una primera referencia, ¿no?, respecto al tema de la dualidad. La duplicación de esa dualidad daba lugar a la idea de la cuatripartición, ¿no?, de los cuatro suyos. No sé si tengo acá un esquema, ahí está. Cuando uno habla sobre, ahí está, ¿no? Aliauca, derecha, ¿no? Y Choc, izquierda, podemos ponerlo como si fuéramos frente a un espejo, se dividiría en dos partes, pero a la vez podemos pensar en un arriba, Anán, y un abajo, Uku, ¿no? O Urín, como ustedes deseen. Si desdoblamos esa dualidad, se nos genera entonces, ¿no?, la famosa cuatripartición, que es la que uno puede observar acá en el mapa. Un primer cuadrante, el más importante de todos, Chinche y Suyu. La parte de abajo es el Collasuyu, fíjense, de la cual nosotros formamos parte. El Antisuyu, que sería la parte selvática. Y el Kuntisuyu, que es la parte del desierto de Atacama, ¿no? Y parte del Tarapacá. Entonces, lo que hay que decir es que si bien estos cuatro cuadrantes, ¿no?, uno los podía orientar de norte a sur y todo lo demás, verán que no están así, ¿no? En definitiva, es otro criterio de ordenar, en este caso, el territorio. Entonces tenemos la idea de la dualidad y tenemos la idea de la cuatripartición evidenciada, digamos, en este esquema, en donde hay un punto de referencia, que sería el Taipi, acá el Cusco, que sería el ombligo del mundo, que actuaría como
centro ordenador de las 4 partes. Completaba, dice, esos criterios una tercera noción, que sería la de tripartición, por ejemplo, ¿no? División vertical del espacio, Anapacha y mundo de arriba, lugar donde habitaban los dioses, Caipacha, o mundo de acá, lugar donde habitaban las generaciones presentes, y Ucupacha, que sería Urín, o mundo de abajo, lugar donde habitan nuestros antepasados y un conjunto de seres sobrenaturales. Entonces ahí aparece esta idea de la tripartición, ¿no? Que también, si uno lee a Bastel, aparecen otros nombres, ¿no? Acá está la representación de lo que le decía anteriormente. Acá aparece la idea de la tripartición. Anampacha, la parte de arriba, Caipacha, el presente, el aquí, y el Ucupacha, el inframundo pasado, el subconsciente, en este caso. Con respecto a Anapacha y Urimpacha, que forman, en este caso, una dualidad o pareja. Caipacha sería, en este caso, un plano intermedio, el Taipi, lugar de convergencia del espacio social y físico, como veíamos ahí, ¿no? El Chaupi, o Taipi, también uno lo puede conocer, sería el centro del sistema, en este caso, siguiendo el mapita sería el Cusco, fíjense. El desenvolvimiento del mundo, en el caso incaico, obedecía a 2 principios fundamentales necesarios, ¿no? La oposición que existe entre las 2 mitades, o términos de la dualidad, fíjense, Anán, arriba, resultaba opuesto a Urín, ¿no? Lo mismo que izquierda-derecha, lo mismo que masculino-femenino, fíjense. Entonces siempre hay una oposición que contribuía, en este caso, a forjar o construir identidades del hombre y de la mujer en el mundo andino. Estamos hablando de sociedades que son más bien endogámicas, ¿no? Pero sin embargo, junto o a pesar de esta oposición, hay que pensar en la idea de que hay una complementariedad entre las partes, ¿no? Este principio, el de la complementariedad, era el principio que resolvía la oposición. Es decir, no se puede entender una porción sin la otra. No, en el mundo andino no se puede lograr el aini o el equilibrio ante la ausencia de una de sus partes. El hombre no es un hombre completo sin la mujer, ¿no? De ahí es que las actividades siempre se realicen de a par, ¿no? En este caso. Entonces, no se puede entender, dice ahí, la idea del derecho, ¿no? Sin el izquierdo. Es bien interesante, ¿no? Esta cuestión de cómo se organiza el mundo andino. Entonces, si bien estos principios son de oposición, entonces también hace alusión al tema de que son principios vinculados con la complementariedad, ¿no? Y los pueblos, ¿cómo se dividían? En 2 también, Anán y Urín, por ejemplo, ¿no? Y lo más interesante también es que esto servía para ordenar las relaciones de parentesco. ¿Quiénes se debían casar con quiénes, digamos, en este caso, ¿no? Anán y Urín eran categorías sociales, fíjense, relacionadas entre sí, ¿no? Por oposición o por complementariedad. Anán significa, desde el punto de vista semántico, hombres mayores, constituyéndose en seguidores del Inca, y Urín, en cambio, porque esta cuestión de pertenecer a uno y otro implicaba formar parte de una jerarquía, en este caso social, se convertían en seguidores de la luna, fíjense ustedes, ¿no? Esto es lo que va planteando el amigo, en este caso, Bastel, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahí hay algunos elementos que les puede servir a ustedes de referencia, ¿no? Sobre el mundo incaico. Ahí tal Ornella dice, sería un mapa conceptual, busca en Google red conceptual y en imágenes y va a salir cómo hacer. Así es, efectivamente, se puede encontrar ahí lo que es la definición de un mapa conceptual. Si ustedes utilizan el Mindomo también, ¿no? Les permite como incorporar tan solo conceptos y ahí la red se va conformando solita, ¿no? ¿Algunas preguntas?
¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Ahora lo que usted estaba explicando en lo último tiene que ver con la lógica estatal Inca. Exacto, porque son principios organizativos, ¿no? Estamos hablando de las estructuras del Estado incaico. ¿Por qué, Bien. Matías? Matías, ¿por qué? Decime, léeme la pregunta. Ahí la leo. Dice cómo funcionan dichos principios en la lógica estatal incaica. Sí, eso, volviendo al texto de Nathan Bastel, en primer lugar, él enfoca desde el punto de vista de esta ficción legal que yo les mencionaba, en donde el Estado se asume como dueño de las tierras, rebaños y mujeres, y que le son concedidas a las comunidades campesinas, ¿no? Ese es un acto de dadivosidad. Yo doy. ¿A cambio de qué en este caso? A cambio de fuerza de trabajo. Entonces, ahí está operando, ¿qué cosa? La idea de la reciprocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hace el Estado incaico para que el excedente producido por las comunidades indígenas vayan a parar en los depósitos del Inca? Lo hace a través del sistema tributario mediante la mita. Mediante la mita se organiza, digamos, la fuerza de trabajo. Entonces, de esa manera, el excedente va a parar en manos del Inca, quien a la vez redistribuye ese excedente a las comunidades como a los curacas. ¿Estamos de acuerdo? Esa explicación es la que haría referencia en principio a cómo operarían estos principios operativos en el contexto incaico. Matías, ¿estamos? Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, con respecto al trabajo 5, recuperatorio, dice, todos son individuales, ¿no? Los recuperatorios, por favor, ¿no? Porque, bueno, ya pasamos esa instancia, digamos, de carácter grupal. Si no, sería injusto, ¿no? Digo, para aquellos que en un primer momento han estado trabajando grupal, en avanzar en ese tipo de actividades, cooperativamente y todo lo demás. Entonces la idea acá es que el trabajo sea más bien individual, el tema de los recuperatorios, al igual que la actividad planteada para esta semana. Muy bien. ¿Algo más? Profe, Sí. yo tengo una duda con respecto a la corrección del trabajo 3. A nosotros nos dijeron de que no habíamos presentado el video y después nos comunicamos con Agustín y le mandamos el link del video porque sí lo habíamos subido al final y Bueno, no eso, tuvimos devolución. ok, Agustín. Agus. El trabajo 3 fue una propuesta de Agustín y a ellos se han encargado de corregir ese trabajo. Agustín, ¿estará Agustín? Así que bueno, en todo caso, que él avance sobre eso. En todo caso, escríbame, señorita. Me escribe Sí, por le privado. escribo por WhatsApp o No, o sí, por la plataforma. por WhatsApp me escribe y yo le soluciono el tema. Bien, gracias, profe. Sí, puede pasar, chicos, que en virtud de la cantidad que hay, imagínense, hay 110, ¿no? No me estoy quejando bajo ninguna circunstancia, pero puede pasar que se nos escape uno, que se nos escape dos, pero sepan ustedes que siempre tenemos el tema de las ganas de querer revertir esa situación o las injusticias que a ustedes quizá les parezcan. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, entonces me despido de Profe, ustedes. Sí, a ver, la última. ¿le puedo solicitar algo? Eh, no sé si se puede, vamos a tratar de no ser muy insistentes ni hinchas, si pueden dejar abierto el chat del grupo de WhatsApp, porque pasó, por ejemplo, que el domingo se subió el TP3 y el lunes, bueno, algunos no teníamos directamente internet, aún no llegó. Bueno, por estas cosas, después creo que los volvimos locos a Agustín y a usted con mensaje de texto y me parece que quizás si está abierto el chat,
también el otro adscripto nos puede sacar las dudas. La idea tampoco es estar molestando en horas que no corresponden, pero, qué sé yo, de lunes a viernes que esté abierto, o si ustedes, por ejemplo, un fin de semana suben el trabajo para preguntar, si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó esta semana. Okay, si se puede, por supuesto, ¿no? Y no, en horas que correspondan. Por supuesto que corresponde lo que usted solicita. Sí lo vamos a habilitar por un momento determinado y después lo vamos a cerrar para evacuar dudas principalmente. Lo que pasa que es como usted dice, vamos resolviendo el tema y después aparece alguien que no leyó el mensaje de arriba y vuelve a repreguntar y parece una cosa como una bola de nieve. Entonces, en un momento determinado, ¿no? Se decidió, así como el año pasado, desactivarlos por momentos, ¿no? Entonces lo vamos a activar por momentos para que ustedes hagan la consulta del caso. Gracias, profe. Bueno, muy bien, entonces chicos, les mando un abrazo y nos vamos viendo el próximo, en este caso, miércoles, que vamos a definir los temas del primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chao, chao. Adiós, adiós. Nos vemos, profe. Adiós. Adiós.